Muy buenos días, compañeros. Comenzamos con la clase de hoy. El día de hoy nos toca estructuras dinámicas. El contenido de hoy, vectores, pilas y colas. Bueno, comencemos con un poco de teoría. ¿Qué son las estructuras dinámicas? Estas son aquellas en las cuales el tamaño no está definido y puede cambiar la ejecución del algoritmo. Esas estructuras suelen ser eficaces y efectivas en la solución de problemas complejos. Su tamaño puede reducir o incrementar en la ejecución del algoritmo. Entre las estructuras dinámicas lineales que vamos a ver hoy están vector, pila y cola. Empecemos con vectores. ¿Qué es un vector? Para la utilización de esa estructura, no es necesario añadir en la cabecera, perdón, es necesario añadir en la cabecera del programa include vector. Recordarán que para usar en este caso la librería mat, hacíamos un include, le decíamos include la librería mat, cmat. Ahora, para utilizar un vector, tenemos que hacer lo siguiente. Le decimos en la cabecera, le decimos, me vas a importar, me vas a incluir lo que es un vector. Y de esta manera, importamos un vector. Un vector. Bueno, gracias a esto ya podemos utilizar la estructura. De otro modo, no. Vector es una clase genérica y está pensado para operar con arreglos unidimensionales de datos del mismo tipo. Creación. ¿Cómo instanciamos o declaramos un vector? Para la creación de un vector se debe mandar el tipo de dato de la siguiente manera. Para la creación de un vector hacemos lo siguiente. En amarillo voy a resaltar las palabras reservadas. Obviamente, como su nombre lo dice, es un vector. Acá adentro le damos el tipo de dato. Acá adentro va el tipo de dato. En este caso podemos colocarle int. Ahí va el tipo de dato. Y acá va el nombre. Y obviamente cerramos con un punto y coma. Esa es la primera manera de crear. Esto puede ser de tipo entero, puede ser string, hasta puede ser booleano y double. También flotante, etc. Entonces, instanciamos nuestro vector. Yo le digo, vector, el tipo de dato va a ser int, que se va a llamar b. Lo que he hecho es instanciar o declarar un vector de nombre b, en este caso. Su nombre es b. Bueno, continuamos. Otra manera de creación puede realizarse mandando al constructor el tamaño inicial del vector. De esta manera se reservarán en espacios de memoria del tipo entero decimal. Para la utilización de esto se debe primero llenar, de lo contrario retornará datos basura. Tenemos dos opciones. Esa es la primera opción. O sea, un vector en el cual no definimos el tamaño, ¿verdad? Acá no tenemos un tamaño fijo. Vamos a ir aumentando elementos y el tamaño va a ir creciendo. La segunda forma es con tamaño fijo. ¿Cómo hago eso? Le digo vector de tipo entero, que se llame w y que sea de tamaño 10. Y lo que hace esto es reserva 10 espacios, todos de tipo entero, en el vector de nombre w. Bueno, proseguimos. ¿Qué son los iteradores? Tenemos dos tipos de iteradores. Bueno, dos iteradores. El begin y el end. ¿Qué hace el begin? Esta función retorna el iterador del primer elemento. Si el vector está vacío, retorna punto .end, o sea, iterador final. Pero ahora, ¿qué es el iterador final? Esta función retorna el iterador del elemento siguiente al último elemento del vector. Esos son los iteradores del vector. Bueno, continuemos. ¿Cómo accedemos a los datos de nuestro vector? El acceso al vector se puede hacer directamente mediante los corchetes. Y dentro de los corchetes colocamos lo que es el índice. Como si fuera un array estático de la siguiente manera. Siempre y cuando el vector tenga creado ese espacio de memoria. Esa es la regla. Podemos acceder a ese elemento siempre que hayamos asignado valores ahí. En todo caso, veamos nuestro ejemplito. Vamos a usar el vector W que tenga 6 posiciones.
Ojo, esto es igual que los vectores estáticos. Recordarán, ¿verdad? Accedemos desde la posición cero. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que tenemos este array o este vector. Y vamos a construirlo un poquito. Ok, tenemos este vector, aunque está un poco de forma. Suponiendo que acá tienen elementos, digamos un 1, un 4, un -2, un 6, un 0 y un 7. Este vector es de tamaño 6. Por tanto, sus posiciones van a ser de 0 a 5, las cuales son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. De 0 a 5. Lo mismo va a pasar acá, en este vector de tamaño fijo. Bueno, entonces iniciemos. A W en la posición 0 yo le voy a dar el valor de 1, supongamos. Ok. A W en la posición 2 yo le voy a dar el valor de -56. Y así voy indicando los valores. Pero a 3 no le voy a asignar valores para que vean que nos va a llenar de datos basura como nos decía la teoría. Acá tengo 7. Y mi última posición, que es la 5, que le voy a asignar un 3. Y como podrán notar acá, a la posición 3 yo no le he asignado un valor. Yo no le he asignado un valor a la posición 3. Entonces, vean, la posición 3 no tiene un valor fijo. Entonces vamos a imprimir los datos y van a ver que en la posición 3 nos va a imprimir datos basura. Entonces le digo, y es igual a 0, y menor a, ¿cuánto es el tamaño del vector? 6. Por lo tanto, tiene que ser y menor a 6 y más más. Lo que voy a hacer es imprimir primero la posición. Le voy a decir posición, en este caso que sería i, es igual a, y cuando tiene ese valor, w sub i. W sub o sería acá, perdón. W en la posición tantos es igual a esto, le voy a decir. Le voy a imprimir con salto de línea. Bueno, voy a guardar esto. Luego voy a acceder al archivito donde está esto. En mi caso están descargas. Y está con acá. Hola.cpp. Entonces acá le digo el símbolo del sistema. Ojo que aquí haya hecho un control S para que se guarde. Entonces voy a crear el ejecutable. G++. En este caso mi programa se llama hola. Le digo hola.cpp. Le doy los permisos. Y le digo hola.exe. Estoy creando acá el ejecutable. Ya creo el ejecutable. Ahora llamo a este último. Y como pueden ver, la posición 3 me ha dado 0. La posición 1 igual me ha dado 0. Como pueden ver, si notan acá, voy a marcar como colores. La posición 0 es esta de acá. Correcto. La posición 2 con -56 está acá. Correcto. La posición 4 con 7 está acá. Correcto. La posición 5 con el valor 3 está correcto. Pero si se dan cuenta, yo no he asignado valores a la posición 1 ni a la posición 3. Por tanto, me lo he rellenado con ceros. Pero esos valores pueden ser valores basura, como decía la teoría. Veamos la teoría, un segundito. ¿Qué nos dice? De esta manera se reservarán 5 espacios. Para la utilización de estos se debe llenar primero. De lo contrario, retornará datos basura. Si se llega a acceder a uno de ellos. Vean, es lo que hemos mencionado acá. Nos ha rellenado en este caso con ceros, que en este caso serán nuestros datos basura. Bueno, en este caso veamos si accedemos a una posición que no existe. Yo le digo que vaya hasta menor o igual a 6. Pero si se dan cuenta, no existe la posición 6. Solo existe la posición de 0 a 5. Pero veamos qué sucede si nosotros creamos eso. Llamamos el ejecutable. Bueno, le ha aumentado un valor más, pero tenemos otro dato basura igual. Pero en este caso lo podemos hacer nosotros de 0 a 5. Bueno, prosigamos. Ponemos en la lectura. Cuando tenemos un vector declarado de esta forma,
igual podríamos hacer la lectura. Le diríamos lo siguiente. Por y es igual a 0 y menor a 6 y más más. Yo le digo, quiero que me leas B en la posición I. Acá es menor a 6. Ejecutamos, simplemente estamos leyendo y mostrando un vector. En este caso, estamos definiéndolo con tamaño estático, tengan en cuenta, con tamaño estático. Bueno, voy a crear el ejecutable nuevamente y llamo el ejecutable. Me dice que tengo que darle 6 elementos, ¿verdad? Yo le digo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ups, un dato no estoy leyendo, creo que estoy algo por demás. Ah, perdón. Tengo que leer en B doble. Ese es mi error. Porque B, se dan cuenta que no hemos definido con un tamaño. Todavía no hemos visto cómo vamos a agregar datos a este vector. Estamos bien ahorita concentrándonos en el vector B doble. En el vector B nos vamos a concentrar después. Entonces, nuevamente, creamos el ejecutable. Llamamos al ejecutable. 6 datos me pide. Tenemos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como pueden ver ahí, todos los datos que le hemos asignado. Bueno, continuamos con la teoría. Hayamos visto iteradores. Veamos el acceso a datos, que es lo que hemos visto. Y también existen dos funciones auxiliares para el acceso al vector. Estas son el front, que retorna el primer elemento del vector, y el back, que retorna el último elemento del vector. Probemos. El front y el back. Acá mostramos nuestro vector W, entonces le digo acá. Vamos a ver lo que es el front y el back. El front dice que nos retorna el primer elemento. Entonces le digo, primero es igual a, nuestro vector se llama W, le digo W.front. Ahora el último elemento. W.back. Ok. Ahora vamos a realizar la impresión de estos datos. Primero vamos a imprimir el primero. Lo separamos por coma espacio. Realizamos la impresión del segundo. Guardo con control S. Ahora voy a crear el ejecutable nuevamente. Ejecuto. Voy a introducir datos al azar. Ya está, tengo los 6 datos, como pueden ver. Me imprime el vector. Y vean, me dice que el primero es 7. Vean, y el primero del vector casualmente es 7. Y el último elemento del vector es 6. Y el último elemento del vector es 6. De esta otra manera también podemos acceder al primer y al último dato. Veamos una pequeña ilustración. Nuestro vector se llama en este caso B. Tiene 5 elementos. El vector B tiene 5 elementos. Como pueden ver acá, lo hemos instanciado con 5 elementos. Por lo tanto, tendrían posiciones de 0 a 4. Posición de 0 a 4. Bueno, veamos los accesos a los datos. Al dato 0, o sea, al primer dato, a la posición 0, puedo acceder con el front o con B sub 0. Al dato que está al final, puedo acceder con el back o con el B sub 4. Y a los que están al medio, con sus respectivos índices. Vean, el índice y cómo accedo a este. Y cómo se llama el vector. Esa es una pequeña ilustración de cómo sería el acceso a los datos de un vector. Ojo que con tamaño definido, en este caso tamaño 5. Bueno, después de haber visto la ilustración, nos vamos a las funciones de capacidad. Hay muchas, pero las más importantes son dos. El empty. Esta función retorna verdad si el vector está vacío. Y retorna falso si por lo menos tiene un elemento. O sea, fácil. Le decimos, dice B o B doble. En este caso, B doble se llamaba nuestro vector. Le decimos B doble.empty. Nos vuelve true, o sea, verdad, si está vacío. Y falso si al menos tiene un elemento. Y acá tenemos el punto 6. Esta función retorna cuántos elementos tiene el vector. Es muy necesaria en estructuras dinámicas, ya que el tamaño suele variar. Prosigamos. Tenemos funciones modificadoras. En mi caso, los más importantes son el clear. Esta función elimina todos los elementos del vector, logrando así que el tamaño, o sea que el size, sea 0. Y también uno de los más importantes es el pushback.
esta función adiciona un valor al final del vector. Valor debe ser de un tipo de dato aceptado por el vector. Bueno, nos vamos a enfocar acá en lo que es el size y el pushback. Ahora vamos a trabajar con vectores dinámicos. O sea, con un vector con tamaño no definido. Entonces, ¿qué hacemos? Esto después. Estamos con un vector, no tiene un tamaño fijo. Yo voy a leer acá la cantidad de elementos a leer, ¿verdad? Entonces le voy a decir n es igual, perdón, declaro n, sein n. Hago la lectura de n. ¿Qué hago? Recorro. Int i es igual a 0 y menor a n. Me voy a crear un dato adicional acá mismo. Y le digo int x. Y voy a realizar la lectura de este x. Y este x yo quiero adicionarlo a mi vector. Quiero agregar al vector. ¿Qué hago? Le digo b punto pushback. Porque ¿qué me dice el pushback? Esta función adicionará un valor al final del vector, ¿verdad? Entonces le digo, adicioname un valor al final. Quiero que me adiciones x, ¿verdad? Estoy adicionado al vector dinámico, porque no tenía un tamaño predefinido. Entonces ahora quiero recorrer el vector, pero supongamos que yo no sé qué tamaño es este vector. Le digo i igual a 0, y menor a, por lo tanto le digo, utilizo la función size para saber cuántos elementos tiene este vector, o sea, el tamaño. Entonces le digo, y que vaya desde 0 hasta i menor a b punto size, con y coma, y más. Y realizo la impresión del vector, como pueden ver. Voy a adicionar acá, yo le voy a decir, voy a imprimir directamente el elemento. Le voy a decir b en la posición y con un espacio se lo separo, y saliendo del espacio imprimo un salto de línea, para que me imprima una filita. Veamos cómo sería, cómo cambia la cosa cuando usamos vectores sin tamaños definidos. Ok, creamos el ejecutable. Llamamos a este último. Nos pide n va a ser igual a 10, supongamos. 10 elementos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vean, nos imprime los 10 elementos del vector. Y no hemos usado n, hemos usado size. Y hemos usado el pushback para adicionar al vector. Ahora veamos. ¿Qué tal si yo saliendo del for, o sea, leo en elementos, pero quiero adicionar uno más? Le digo b.pushback menos 100. Veamos qué va a cambiar. Ya tendría que imprimir este elemento más después de haber creado el ejecutable nuevamente. Me dice que, perdón, no es b, pushback, es b.pushback. Ahora sí. Está acá. Y 10 elementos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veamos, vean. Tengo los 10 elementos que leí por teclado. Y el último que también le he adicionado, que era menos 100. Está acá. Y así es, para eso sirve lo que es un vector dinámico. Pueden agregar elementos. Después de haber leído cierta cantidad también, pueden seguir agregando. Bueno, continuamos con la teoría. Tenemos también funciones modificadoras. También tenemos el popback para eliminar el último elemento. También tenemos el resize. Modifica el tamaño del vector. Si tam es más pequeño, si el tamaño anterior que tenía era más pequeño al que ya le estamos dando, entonces lo va a rellenar con otros números. Lo va a rellenar con ceros. Como puede ver acá en la teoría. También tenemos swap para intercambiar dos vectores. Intercambia todo el contenido del vector B por el vector de datos que yo tenía. Probemos el popback para eliminar. Hasta el momento, supongamos que leo n igual a 6. Y los elementos que va a tener mi vector son, supongan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yo quiero eliminar ese 6 y quiero pushbackear menos 100. Entonces le digo b.popback y ya, me va a eliminar el último. Elimina en este caso 6. Veamos. Voy a crear el ejecutable y llamo a este último. Dijimos que iba a tener 6 elementos y los elementos iban a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Y qué hacemos en el código en la línea 14? Eliminamos el último, que es 6. Y en la línea 15 agregamos menos 100. Y vean, ya no está el 6 porque lo he borrado. Luego he adicionado el menos 100. Así es como ustedes tal vez pueden no jugar, utilizar lo que es un vector. Pero veamos algunas funciones más. Trabajemos acá. Vamos ya con un vector. Estamos haciendo la lectura de datos. Supongamos que tenemos un vector y queremos ordenar, ¿verdad? O sea, tengo el vector, pero yo quiero ordenar este último. ¿Qué hago? En Python se hacía un b.sort y ya. En Java se hace un arrays.sort y le da el nombre. Acá en C++ tenemos que mandar iteradores, un inicio y un final. Por tanto, si yo quisiera ordenar de menor a mayor, yo hago lo siguiente. Le digo sort b.begin, coma, b.end. Estoy diciendo prácticamente ordenarme desde el principio hasta el final. Ahora procedamos a imprimir y debería estar el vector ordenado. Y menor a b.6. Le digo out, b en la posición y, lo separo por coma espacio y le doy salto de línea. Ok, ya tengo. Entonces voy a limpiar la pantalla un segundo y voy a crear el ejecutable. Y un segundo que dice store no fue declarado. Bueno, supongo que tenemos que imprimir otras librerías. Como pueden ver, acá en este caso solo hemos imprimido sobre la librería de lecturas e impresiones. Tenemos a la librería mat, tenemos al vector. Pero necesitamos usar ciertas colecciones, en otras palabras, ¿verdad? O sea, ciertas funciones que tiene el lenguaje. Bueno, acá como podrán ver en la estructura, si usamos esta librería, a partir de ahora sería recomendable que usen esta de acá. Y voy a comentar acá abajo. Al importar esta librería, llamamos a todas las que tiene C++ y nos evitamos de hacer la impresión uno por uno. En todo caso, voy a escribir por acá por el chat. Un segundo. ¿Dónde está el chat? Ahora sí. A esta librería que invoca todas las librerías tendríamos que llamar. En todo caso, a ver, veamos. Le digo include, cierro y le llamo ahí. Como podrán ver, ya tengo importadas todas las librerías. En todo caso, no tendría que estar buscando cuál es la que contiene sort. Bueno, ya he guardado. Voy a crear el ejecutable. Y vean que ya no me genera error. No me dice sort no fue declarado. No tengo que estar buscando en cuál librería está lo que es el sort. Bueno, llamo a mi ejecutable. Ahora voy a leer, supongamos, 10 elementos. El 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vean, tengo 10 elementos. Están en desorden. Doy Enter y como pueden observar, ya me devuelve a los 10 elementos ordenados de menor a mayor. Al haber hecho uso de lo que es el sort, tengo mis elementos ordenados de menor a mayor. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes tal vez quisieran ordenar de mayor a menor y no de menor a mayor? En todo caso, pues ya saben, esto es para ascendente. Ahora voy a comentar esto. Veamos si quisiera ordenar yo descendentemente. Nos vamos a basar en esto mismo. Si yo quisiera ordenar descendentemente, llamaría a sus iteradores inversos, los cuales no están en las diapositivas, pero son b.begin, b.re. Esos son los iteradores inversos. Y nos sirven para ordenar ascendentemente. Ascendente. Guardo con control S. Creo el ejecutable. Voy a copiarme esos datos que copiar acá. Los 10 datos.
y llamo a mi ejecutable. Como podrán ver, los mismos 10 datos y ahora ordenados de mayor a menor. En otras palabras, los iteradores begin y end nos ayudan a ordenar de menor a mayor, del más pequeño al más grande. Los iteradores inversos, el begin y el end, como podrán ver acá, nos ayudan a ordenar del más grande al más pequeño. Es lo que pueden hacer. Acá en C++, se nos había olvidado mencionar en la anterior clase, hace una semana, existe también una estructura de datos, la cual se llama pair. Eso es solo como comentario. Es un par. Pair. Acá le doy un tipo de dato, en este caso entero, y acá puede ser string, pero en este caso vamos a convertir a int. ¿En qué consiste ese tipo de dato? Solo almacena dos datos. Se puede llamar, en este caso, digamos, P. Instanciamos pair, el primer dato, segundo dato. Podemos acceder al primero con p.first. Al segundo podemos acceder con p.second. Y ahorita vamos a hacer un ejemplito. p.first, p.second. ¿Cómo le pongo valores? Pair es igual, le diría, si quisiera asignarle un valor, abro y cierro corchetes, primer valor, segundo valor. Algo así. Almaceno solo dos elementos, del mismo tipo o diferente tipo. Pueden combinar string int, double int, etc. Bueno, hagamos un ejemplito solamente de la implementación de un pair. Ahorita van a ver por qué. Bueno, le decimos pair. Digamos que ambos queremos que sea entero. Int, que se llama P. ¿Cómo puedo hacer la lectura de ambos elementos? Le digo cin p.first, si no me equivoco. Y luego hago la lectura del p.second, o sea, de su primer elemento y de su segundo elemento. Y si quisiéramos imprimir, cout. En este caso le digo p.first, de la misma manera, espacio p.second. Y un salto de línea. Veamos si funciona. Creamos el ejecutable. Oh, tenemos un error. Ah, perdón, no es first, es first. Guardamos. Y otra vez creamos el ejecutable. Y como puede ver, nos pide el primero y el segundo dato. Yo creo que el primero sea 78 y el segundo sea 65. Vean, me imprime. ¿Para qué me sirven esos datos? Tal vez si supongo que tienen un problema donde les van a dar puntos en el plano cartesiano, n puntos en el plano cartesiano. Tienen que guardar eje X, eje Y. Por tanto, lo que les convendría sería, lo que ustedes harían tal vez en otro lenguaje sería lo siguiente. Se crearían dos vectores, ¿verdad? El primero sería para el eje X y el segundo para el eje Y. Pero en C++ nos hablamos de esto. Directamente tenemos lo que es un vector de pares. En todo caso, más o menos sería así, algo así. Así y acá una línea. Esto representa lo que es a los first, a los primeros y a los segundos, el second. Ok, entonces empecemos. Queremos leer puntos en el plano cartesiano, supongamos. Entonces, por tanto, yo voy a crear un vector. Le digo, vector adentro que me guarde pares, le digo. Que sean de tipo entero ambos. Vean, estoy creando un vector de pares. Como puede ver, un vector de pares. Y se va a llamar B. Igual, de la misma manera, ¿pueden hacer con tamaño predefinido? No, vamos a hacer de ambos. Hagamos primero con tamaño definido. Leamos el tamaño acá arriba. Sein n. Va a ser de tamaño n. Y procedemos a leer. Le digo, for y es igual a 0 y menor a n y más. Le digo, ya, hazme la lectura de sein. Me va a hacer la lectura con sein de b en la posición i punto first. Luego me vas a leer b en la posición i punto second. Entonces me he creado un vector de pares, como pueden notar.
Ahora puedo realizar la expresión. For i es igual a 0, i menor a n, y más. Cout b sub i punto first. Lo voy a separar con una comita. Coma espacio b sub i punto second. Salto de línea. Vean, simplemente estoy leyendo un vector de pares y estoy imprimiendo un vector de pares. Entonces procedo a guardar. Control S. Y voy a crear el ejecutable. Limpio la pantalla y creo el ejecutable. Llamo a este ejecutable. Le digo que tengo 5 puntos en el plano cartesiano de mi vector. El primer punto es 1,2. El segundo punto es 3,6. El tercer punto es 7,8. El cuarto punto es 0,0. Y el quinto punto 9,9. Y vean cómo está el vector de pares. Vean, voy a guardar el vector. En cada posición hay un par. Ahora vean este caso. ¿Qué pasaría si yo quisiera ordenar un vector de pares? Yo es lo quería hacer más. Entonces veamos. Le digo sort. Lo mismo. b.begin, coma, b.end. Pero estaría antes de mostrar, obviamente. Haremos ordenando y después de ordenar, digamos, algo así. Me cambia primero el salto de línea que separe todo. Cómo es cuando no está ordenado y cómo es cuando ya está ordenado. Bueno, guardamos. Ya creamos el ejecutable. Llevamos a este último. Y me voy a copiar los mismos pares de acá. Vean, los mismos pares, los 5 pares. Y vean, así es como tal se guarda un vector. Después de yo aplicar un sort, como se pueden dar cuenta, los ordena por pares. O sea, el 1,2 es un parcito. El 3,6 es otro par. Otro par y otro par. Y como pueden observar, ¿cuál es el par más pequeño? ¿Qué hace? Ordena primero por el primer elemento. Ordena por el primer elemento y luego por el segundo elemento. En este caso, vean, ha ordenado primero por el primer elemento y luego por el segundo, pero sin separar los pares. Bueno, esas serán algunas técnicas que pueden utilizar, tal vez les sirva algún día. Ahora veamos. ¿Cómo puedo asignar valores acá? Si quisieran agregar, lo harían, digamos, si no tuviera tamaño definido, supongamos, le dirían b.pushback. Le dirían b.pushback, abren y cierran lo que es corchetes y le dan el par. Así es como se agrega par a un vector de pares, en todo caso. Y del resto sigue funcionando de la misma forma. Bueno, pues sigamos. Ya hemos visto. Veamos ahora qué son pilas. ¿Qué son las pilas? Antes vamos a dar un ejemplo para entrar un poco en contexto. Todos, si no me equivoco, alguna vez han tenido ese guardadiscos. ¿Recuerdan, verdad? Acá, digamos, están los discos. Chan, 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 chan y chan. ¿Ok? Bueno, supongo que quieren sacar este disco de acá. Este de acá. Querían sacar ese disco de acá. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que sacar esto, ponerlo ahí. Luego de sacar, sacaban el siguiente y lo ponían ahí. Sacan el siguiente y lo ponen acá. Y ya tienen su objetivo. Lo sacan y vuelven a meter todo a su lugar. ¿Verdad? Eso era lo que pasaba. Bueno, a eso es a lo que se refieren las pilas. Veamos por qué. Pilas, nos dice. Para la utilización de esa estructura, es necesario añadir en la cabecera del programa include stack. Bueno, acá. Pero nosotros acá ya tenemos importados aún así lo que es una pila, una cola. Con esta librería ya hemos importado todas. Pero si gustarían importar una por una, como estaba hace rato, le dirían include stack, que es pila. Ahora sí. Pero en mi caso, eso ya está añadido en lo que es a la importación de todas mis librerías. Bueno,
Gracias a esto ya podemos utilizar la estructura, de otro modo no. Una pila es una estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo leaf. Last in, first out. ¿Qué nos dice? Esa es la palabra clave para entender lo que es el concepto de una pila. ¿Qué nos dice? El último en entrar es el primero en salir. En eso se basa una pila. El modo de acceso de una pila es last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. ¿Qué más nos dice? Nos permite almacenar y recuperar datos. Para el manejo de datos se cuentan con dos operaciones básicas. Apilar, que coloca un objeto en la pila. Y su operación inversa, desapilar, retirar, que retira el último elemento apilado. La clase stack es genérica. Las pilas pueden emplearse en los siguientes contextos. Acá nos da algunos ejemplos. Bueno, veamos la creación de una pila. Podemos crear una pila, le decimos stack, tipo de dato y el nombre de la pila. La segunda manera es crearlo en base a otra pila, pero mayormente no se usa, tal vez para algunos ciertos problemas. En este caso ya creamos la pila basándonos en una pila anterior que había. Pero acá vamos a usar la primera. Pues, ¿qué decimos? Acá voy a borrar. Le digo stack. Y le doy el tipo de dato, que va a ser el tipo entero en mi caso. Y se va a llamar st. Así es como se declara una pila. Cómo se inicializa una pila, tal vez como digan otros. Bueno, otra manera de la creación, perdón, otra manera de la creación puede realizarse mandando el constructor a otra pila. De esta manera se copiarán todos los elementos de la pila 1 a la nueva pila. Veamos el acceso. Ok, ¿qué nos dice? En cada momento solo se tiene acceso a la parte superior de la pila, es decir, al último objeto apilado. Se denomina top, no es tos, perdón, top, el que está encima, en el tope de la pila, el tope. La función top la obtención nos da la obtención de este elemento, lo que es el tope. Bueno, apilado con la anterioridad que pasa a ser el nuevo top. Veamos un ejemplo gráfico, más o menos, con datos, en este caso con enteros. Supongamos que tenemos la pila. Yo adiciono el 5, el 3, -1, 7. En este caso, ¿cuál sería el tope? Un segundo. Bueno, y mil disculpas. En este caso, este sería el top. En este caso, este le llegaría a ser el top. Bueno, en este caso, si nosotros quisiéramos acceder al elemento 3, tendríamos que hacer un delete, o sea, tendríamos que borrar este elemento, tendríamos que sacarlo de este elemento y decían, el top sería este de acá. Ese sería nuestro nuevo top. Bueno, bueno, prosigamos y veamos un ejemplo. Un segundo, por favor, mil disculpas por la interrupción. Bueno, acá, empezamos por favor vamos a darnos un ejemplo acá y vamos a obtener el top. Veamos este ejemplo. Tendríamos que introducir primero el 5, luego 3, luego -1 y luego 7. Y nuestro top sería el 7. ¿Y cómo es el acceso a los datos? Tenemos que usar la función top. Push es para insertar datos
Y top es para acceder al último, al que está encima, perdón. Bueno, prosigamos. Yo diré acá, he declarado una pila. Tengo que insertar primero 3, 5, menos 1 y 7. Le digo st.push. Primero tengo que insertar el 5. Perdón. Luego el 3, luego menos 1 y 7. 5. Ahora el 3. Ahora el menos 1. Y ahora el 7. Ya tengo insertados esos datos. Mi pila ya quedaría de esta forma, de la forma de la que está en la gráfica acá. El top debería lanzarme 7, si se dan cuenta. El top debería ser 7. Entonces yo le digo, me vas a imprimir el top, que es st.top. Y ya, el típico salto de línea. Ejecutemos. Voy a limpiar la pantalla. Y creamos el ejecutable. Llamamos a este último. Y como pueden ver, el top es 7. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder al 3? Quiero que mi tope sea el 3. Entonces, tenemos que borrar el 7, borrar el menos 1. O sea, tenemos que borrar dos elementos. Y el tope va a ser 3. Entonces, tenemos que borrar dos elementos. Yo le digo st.pop. st.pop. Ya he borrado los dos elementos. Y mi nuevo tope debería ser 3. ¿Verdad? Según el gráfico que tengo acá. Entonces, ejecutamos. Voy a guardar. Creo el ejecutable y llamo a este último. Y deberá lanzarme que el tope es 3. Y como pueden ver, en efecto, el tope sí es 3. Bueno, veamos. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Ya hemos hecho el acceso a los datos. La ilustración. Acá nos da una ilustración en forma horizontal. El primer elemento que ha introducido sería en este caso 145. Ha introducido este primero. El segundo que ha introducido, el tercero, el cuarto, el quinto. Ojo que esto es el número de introducción. O sea, cuando han hecho push. Primero ha puesto el 1. Su pila más o menos sería así. Aquí estaría el 1, acá estaría el 2. Perdón. Acá es distinto. Veamos, vamos a dibujar nuevamente su pila. Su pila sería la siguiente. Primero tendría a lo que es el número 445. Luego sería lo que habría el número 123. Luego tendríamos el número 523. Y luego el número menos ese número, el 6546. Y luego el 867. Esta sería la pila, ¿verdad? El tope, obviamente, sería este. El tope. El top o el tope. ¿Y cómo accedo a este? Con el punto top. Y no puedo acceder a los demás sin además haber eliminado. Vean, esa es una ilustración. Bueno, veamos las funciones de capacidad. Tenemos el empty. Esta función retorna verdad si la pila está vacía. Y falso si por lo menos tiene un elemento. Tenemos el size. Esta función retorna la cantidad de elementos que tiene la pila. Sin embargo, no se puede acceder a él, por lo que no es muy usual el uso de esta función. ¿Verdad? Tenemos una pequeña recomendación. Tenemos el push, recordarán que es para insertar un valor, el pop para borrar un valor. Bueno, probemos. Dado una pila, queremos imprimir los elementos hasta que estos se agoten, las dos palabras, ¿verdad? Queremos hacer eso. Imprimir los elementos hasta que estos se agoten, o sea, hasta que ya no haya, o sea, hasta borrar hasta el último, hasta que ya no tengamos elementos. Un segundo, voy a cerrar esta carpetita. Ok. Acá, por ejemplo, teníamos antes 7 menos 1 y ir borrando todo. Primero el 7, luego el menos 1, luego el 3, luego el 5, hasta que queda vacío. Entonces le digo yo, me declaro un stack que se va a llamar S.
Solo ese. Voy a leer el tamaño de elementos que voy a insertar a esta pila. Leo N. Ahora, ¿qué hago? Le digo, mientras la pila, perdón, no estoy leyendo la pila, perdón. Tengo que recurrir en elementos y leer, insertar elementos. Le digo int i es igual a 0, punto y coma y menor a n, punto y coma y más. Un valor x, sin x, y le digo s.push x. Estoy pusheando, estoy insertando la pila, el elemento x. Ahora quiero imprimir todos los elementos hasta que estos se acaben. Entonces le digo, mientras no, o sea, estoy negando. Si solo sería esta, es vacía, diría s.empty. Está vacía. Pero yo quiero que esté en lo while mientras no esté vacía. Estoy negando. Entonces, ¿qué hago? Le digo, mientras no esté vacía, ¿qué hago? Vas a imprimir el que está en el tope. S.top. Y luego vas a eliminar ese, el que estaba en el tope, S.pop. Y esto me va a garantizar que voy a tener todos los elementos uno a uno. ¿Verdad? Entonces prosigo. Control S. Creo el ejecutable. Y llamo a este último. Voy a introducir 5 elementos en la pila. Voy a introducir los elementos que tenía en el PDF. ¿Qué eran estos de acá? Primero voy a introducir el 445. 2, 4, 5 elementos. Primero el 445, luego el 123, luego el 523, luego el menos 6546 y luego el 867. Introduzco esos 6 elementos. ¿Ok? Le doy Enter. Vean, primero ha eliminado el 867, luego este, luego este, luego este, luego este. Y vean, se cumple. El último en entrar ha sido el primero en salir. O sea, prácticamente nos ha ayudado a invertirlo, como pueden ver. Bueno, quería hacer un problemita quiero hacer un problemita para acá y les voy a dar tal vez unos 2 minutos para que ayuden a pensar. El problema trata de lo siguiente. Tal vez muchos ya lo han resuelto, pero sé bueno que aporten con sus ideas. Am, yo les pregunto, tal vez se me pueden ayudar por el chat, voy a estar atento. Yo tengo un balanceo de paréntesis, o sea, tengo una secuencia de paréntesis. En este caso tengo esto. Yo les pregunto, ¿esta serie de paréntesis está correctamente? ¿Está balanceada correctamente? O sea, todo lo que abre y cierra. Esa es mi pregunta. Bueno, me responden que sí. Vayamos con otro ejemplo. A ver, chan, y chan, y chan, y chan. En este caso, si se dan cuenta ahí, no estaría balanceado correctamente, ¿verdad? No estaría correctamente balanceado. Entonces, el problema va a dar lo siguiente. Te vas a dar una secuencia de paréntesis. En este caso acá igual, sería tampoco, no está bien balanceado. Te da una secuencia de paréntesis. Puede ser esta, esta, esta. Tú tienes que decirle si está correctamente balanceada o no. Espero sus ideas en el chat. Nos damos un minuto.
Bueno, vayamos a la solución. Las ideas que nos han dado es 2 por, sin unir, puede ser. El número de caracteres tiene que ser par. Estaría bien esas consideraciones, pero veamos acá. Chan, chan, chan. Vean acá, el número de caracteres es par. En el primer ejemplo de acá, o sea, viendo la idea de Daniel, vean, el número de caracteres es par. Y hasta pueden decir que la misma cantidad que abren es la misma cantidad que cierran. En este caso, no está bien balanceado, ¿verdad? Recordemos que en una cadena y con una pila podemos almacenar cada paréntesis de apertura. En el proceso si encontramos llaves de cerradura y no coinciden, no coinciden, nuestro tope está mal. Bueno, sí, esta ya está correcta. Tendríamos que recorrer e ir macheando otras palabras. ¿A qué no me refiero con esa idea? Bueno, acá hacemos lo siguiente. Vamos a tener, obviamente, esta va a ser nuestra cadenita S, supongamos, y vamos a tener una pila. ¿Y qué hago? Vamos recorriendo así. Primero vamos a meter el primer carácter, que sería este de acá. Chan, lo metemos. Obviamente ya hemos recorrido imaginariamente ese borde de acá. Este con este cierran, ¿no? ¿Verdad? Ambos abren. Por tanto, esto lo voy a meter acá. Entonces ese borde de acá. Pregunto, ¿este con este se cierran? Sí, uno abre y el otro cierra. Por tanto, elimino de ambos. Imaginariamente, o sea, acá voy a avanzar y acá lo voy a borrar. Prosigo. ¿Este con este se cierran? O sea, ¿este con este se cierran? Sí, lo borro de ambos. Ahora acá. Está vacío, por tanto, solamente lo meto. Esto lo meto acá. Ahora me pregunto, ¿este con este se cierra? Sí. Pues, por lo tanto, borro de ambos. Y si la pila está vacía, quiere decir que está bien parentizado. Y eso funciona para todos los casos. Un segundo, voy a volver a compartir pantalla. Hagamos la solución y veamos cómo sería. Vamos a usar en este caso el mismo vector, no, perdón, el mismo string, y vamos a usar un stack. Un stack que nos va a ayudar a verificar si está bien balanceado el paréntesis o no. Y vamos a tratar de enviarlo a un juez para que verifique si está bien. Bueno, vuelvo a compartir pantalla un segundo. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Ahora sí. Bueno, veamos la solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tenemos que leer un string. String S y leemos ese string que va a contener caracteres. Puede ser, digamos, pueden ser caracteres abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, 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 etc. Nos va a dar una secuencia de caracteres. Bueno, prosiguiendo. Tenemos que crearnos una pila, pero una pila de chars. Recordarán que un string es una secuencia de caracteres y cada carácter es un char. A eso nos referimos. Un segundito. Bueno, como habíamos visto, una cadena es una secuencia de caracteres. O sea, esto es un carácter, esto es un carácter, etc. Entonces, por lo tanto, nuestra pila tiene que ser de caracteres. Tiene que ser de chars. Y se va a llamar pila. Vamos a llamar pila en este caso. Ok, ya tenemos lo que es la cadena de caracteres leída. Y acá tenemos la pila. ¿Qué procede? Recorremos la cadena. Y es igual a 0 y menor a s punto size. O sea, es el tamaño de la cadena, está menor al tamaño de la cadena. Y más, más. ¿Qué hacemos? Pregunto. Recordarán que si la pila estaba vacía, tengo que insertar ese elemento. Entonces le digo, if, si la pila está vacía, si pila.empty, o sea, si está vacía, ¿qué hago? Lo agrego, le digo pila.push, agrego ese carácter S en la posición I. O sea, agrego el 10º carácter de la cadena. Le digo, en otro caso, el save. Otra condición. Entonces, si ha entrado este else if,
quiere decir que la pila tiene al menos un carácter, ¿verdad? Porque no está vacía. O sea, no ha entrado a CI principal. Entonces yo le digo, pila.top es igual a abre, o sea, si abre, y además, le digo, estoy usando operadores lógicos. Y S sub i, o sea, el carácter en la posición iésima es igual a cierra. O sea, uno abre y otro cierra. Estoy preguntando. Entonces, en caso de que sucediera eso, obviamente en mi for voy a seguir recorriendo la cadena, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, elimino. Le digo, de la pila me vas a eliminar porque ya machado. Le digo pila.pop. Y finalmente por el final, le digo else pila.push. Pila.push es sub i. Si no ha machado, recuerden que tengo que seguir pusheándolo. Y saliendo de todo esto, si la pila está vacía, o sea, en este caso, si la pila.empty está vacía, quiere decir que está bien parentizado. Le digo, out, ok, porque está bien parentizado. Por else, no se puede imprimir, no sé, una carita triste, lo que sea. Le digo no. Y probemos. En este caso, cuando tenemos menos de una línea, no es necesario agregar llaves, ¿verdad? Out. Ahora sí. Cuando nuestro if o nuestro else tiene menos de una línea, no es necesario agregar y cerrar llaves, porque la línea que está abajo va a suponer que es del línea. Bueno, guardamos y vamos a mandar una serie de casos. Creo el ejecutable. Voy a limpiar antes. Creo el ejecutable. Ups, tenemos un error. Acá no hemos cerrado un punto y coma, como se pueden ver. Como pueden ver. Ahora sí guardamos. Creamos el ejecutable y llamamos a este último. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos una secuencia de caracteres. Voy a dar una correcta primero. Esa es una secuencia correcta. Me dice OK. Llamo a mi ejecutable. Voy a darle la que decíamos par. Abre, cierra. En este caso debería darme que está mal. Me dice no, no da. Está mal. Veamos. Tan, 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 tan. Y tan. Perdón, ahora sí. Y tan. Y me dice que está mal ya la misma. Vamos a irnos a un juez virtual de la carrera, para ver un pequeño problema. Tiene que estar relacionado mucho con esto. Y voy a enviar para que me dé el veredicto de aceptes y podamos comprobar que sí está bien la solución que estamos haciendo. Un segundo. Nos vamos acá, Pipo de los paréntesis. Creo que está ocupado el problema. Bob y los paréntesis. Bueno, acá está. ¿Qué nos dice? Bob es estudiante de la carrera. Bob es un estudiante de la materia Introducción a la Programación. Hoy es su primera clase y el docente le ha enseñado a programar Java. Y el docente le explica. Cada vez que abren un paréntesis o un corchete, deben tener sus respectivos paréntesis corchetes que cierran o su programa no compilará. Bla, bla y bla. Pero Bob ya sabía todo esto, así que en vez de escuchar las explicaciones del docente, decide ponerse a verificar sus ejercicios. Para hacer más fácil su trabajo, decide usar un editor de texto favorito, la cual tiene un comando especial mágico, el cual puede eliminar todos los caracteres que no sean paréntesis o corchetes o espacios del archivo abierto. Luego Bob puede verificar solamente una línea por ejercicio. ¿Puedes ayudar a Bob a verificar si sus ejercicios contienen la estructura correcta de paréntesis y corchetes? La primera línea contiene un n que indica la cantidad de archivos que debe verificar Bob. Cada una de las siguientes líneas contendrán a lo más 1000 caracteres, que pueden ser paréntesis o corchetes, y espacios también. Para cada línea debe representar un archivo. Bob debe verificar en una línea, perdón, para cada línea que represente un archivo, imprimir yes si el archivo contiene una estructura correcta y no caso contrario. En el primer caso, vean, son 13 casos. Abre y cierra. Correcto, yes. Acá yes, acá no. Si se dan cuenta, no está correcto. No está correcto porque no está cerrando en el lugar correcto. Acá sí está correcto, acá igual, acá ya no, etc.
y tenemos que comprobar en todo caso que está bien o no parentizado. Nuestro programita funciona simplemente para paréntesis. Convirtámoslo para que funcione para paréntesis y corchetes. Solo acá aumentaría un else if, si se dan cuenta. Si está vacía, pusheamos ese elemento. Acá yo diría, si abre y cierra, entonces borro también. Si hubieran en este caso llaves más, entonces le aumentarían un else if más. En este caso, este programita ya se ha convertido para verificar con corchetes más. Veamos, creamos el ejecutable. Llamamos al ejecutable y vamos a verificar. Digamos, cierro, abro. Correcto. Abro, chan, chan, y cierro. Correcto. Ahora voy a hacer uno que está mal. Abro, cierro, abro y cierro. Vean que está mal. Me dice que está mal. Entonces nosotros ya tenemos nuestro programita. En este caso ya funciona para decir si sí o no. Solo nos falta ignorar espacios, si se dan cuenta. Tenemos que modificar de acuerdo al problema en el que estamos. Tenemos que ignorar los espacios. Entonces tengo dos opciones. O bien crearme una nueva cadena. Bueno, hagamos según el problema. Tenemos una cantidad de casos. O sea, todo esto sería control X. Tendría que leer un T de casos. Int T, sein T. Y leo T casos de prueba. Por cada caso de prueba tendría que hacer esto. Voy a tabular un momento, por favor. Ahora sí, ya funciona para T casos y ya está bien tabulado. Pero acá tengo un problema. Voy a leer espacios de por medio. Y saben que para leer espacios de por medio la lectura es distinta acá en el lenguaje C++. Pasa lo siguiente. Supongan que esta es la línea. Perdón. Supongan que esta es la consolita de texto donde va a leer datos. Cuando usamos la lectura del CIN, C++ simplemente va leyendo, o sea, ignorando espacios. O sea, lee todo esto, encuentra un espacio, se salta al siguiente. Encuentra un espacio, se salta al siguiente. Y no se ubican. Cuando el mouse está en un lugar presionado, hay una línea que parpadea. Aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Más o menos esa línea estaría acá. Acá esperando un nuevo dato. Aparece y desaparece, aparece y desaparece de la misma manera. Aparece y desaparece. Y si yo quisiera leer una línea completa, me va a leer de aquí hacia adelante. Porque yo ya he leído datos, si se dan cuenta acá atrás. Pero yo no quiero leer lo que está acá, tengo que leer la siguiente línea en mi caso. Entonces lo que tengo que hacer es ignorar todo lo que está aquí adelante y saltarme a esta línea. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Como pueden ver acá con el sein, yo ya he leído un dato. Entonces tengo que ignorar lo que sigue. Le digo sein.ignore. ¿Por qué hago esto? Porque ya he hecho una lectura con sein y ahorita voy a leer, perdón, eso tiene que ser acá arriba, después de haber leído el T. Porque he hecho una lectura con sein, he leído con el T, y acá yo voy a obtener una línea. Y en todo caso recordarán, acá he leído el T, imagínense que he leído T. Si obtengo una línea me va a obtener todo lo de acá, pero yo no quiero esa línea de ahí, yo quiero la siguiente. Entonces tengo que empezar a leer acá. Entonces le digo getLine, tengo que obtener toda una línea. Sein, S. Y acá, ya pasó la siguiente línea con el ignore, entonces todo bien. ¿Qué tengo que ver acá? Tengo que ignorar los espacios. Le digo if. Si S en la posición y es igual a espacio, no tenemos por qué procesar esta línea. Le damos un continue. ¿Qué hace el continue? O como se pronuncia. Ignora todo lo que está por debajo. O sea, no va a procesar todo lo que ha seleccionado. O sea, nosotros estamos, cuando tenemos un espacio, no lo procesamos, no hacemos ninguna operación. En todo caso, eso debería funcionar en teoría. Vamos a copiar, a ver si funciona. Control C. Voy a guardar y vamos a crear el ejecutable. Creamos el ejecutable.
Voy a limpiar la pantallita y llamo al ejecutable. Ven, ahí tengo. Y no tengo impresa la salida, perdón. Sí tengo, pero a mi manera. Está como yes, yes, no. Probemos. Ok, yes, yes, no, está bien. Luego yes, no, yes, no, yes, no, yes y tres nos. Yes, no, yes, no, yes, no, yes y tres nos. Un, dos, tres. Vean que sí está bien. Solo tengo que cambiar. Aquí sería eh, yes. Y acá, no. Bueno, intentamos enviarlo pues, veamos qué tal nos va. Enviar, C++. Y como pueden ver, aceptado. Y así es como pueden hacer el uso de pilas. Eso es un buen ejemplo. Pueden hacer el balanceo de paréntesis. Como pueden ver. Verificar si una secuencia de paréntesis está bien balanceada o no. Bueno, pues sigamos con la teoría. Esta era la ilustración de una pila, de las funciones de capacidad y las modificadoras. Veamos ahora qué es cola. Cola. Para la utilización de esa estructura, es necesario añadir en la cabecera del programa include Q. Gracias a esto, ya podemos utilizar la estructura de otro modo no. La clase Q es genérica. O sea, acá, en caso de que no usaran esto de acá, estarían incluyendo librería por librería, tendrían que hacer esto. Tendrían include Q. Pero en mi caso ya tengo importada todas las librerías. Bueno, prosigamos. Una cola es una estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de FIFO, del inglés. First in, first out. Primero en entrar, primero en salir. Que permite almacenar y recuperar datos, así como los elementos solo se pueden eliminar por el principio y solo se pueden añadir por el final de la cola. Esto ya nos asemeja como a una disquera, como hemos visto, no ven portadiscos. Esto lo podemos ver tal vez como una cola de banco. Supongamos el banco está acá. Aquí se forma una cola, una fila, donde hay personas. ¿Qué pasaría? Obviamente, el primero en llegar es el primero en salir, ¿verdad? El que ha llegado primero va a salir primero de la fila, obviamente. Y el que ha llegado último va a salir último. A eso se refiere a lo que es una cola. Bueno, veamos cómo crear una cola. Para la creación de una cola se debe marcar el tipo de datos de la siguiente manera. Instanciamos como Q, le metemos ahí el tipo de dato, en este caso, y el nombre de Q1. La otra manera es igual que de las pilas. Recuerdan, podemos basarnos en otra cola de la misma forma. ¿Cómo accedemos a los datos de una cola? Tenemos la función front, que nos permite agregar al que está al frente, al que está primero en otras palabras. Recordarán que para pilas era top, para cola es front. Tenemos la función front y tenemos la función back. Back es para eliminar, o sea, como recordarán como el pop de pila, en otras palabras. Acá tenemos solo dos funciones esenciales. El push, tenemos el front, tres funciones, perdón. Push para agregar al final de la cola, front para ver quién está primero, back para ver quién está último también, perdón. Ya, tenemos, recuerden, perdón. Push para insertar, front para ver quién está primero, back quién está último. Ilustración, veamos. Q, el tipo, el nombre. Ahí tenemos los elementos de la pila y vean quién está en el front. El 445, quién está último, el 867. Las mismas funciones de capacidad, si está vacía y para ver también el tamaño. Y también tenemos las funciones modificadoras. El push para adicionar al final de la cola. Y el pop también para eliminar el primer elemento de la cola en este caso. Ya no el que está en el tope como es en una pila. Acá ya varía. Bueno, llegamos a la sesión de preguntas. ¿Alguna consulta, compañeros? En los contes que van a tener van a ver más ejercicios sobre pilas y colas y también recuerden que hay una sesión de Upsolving al final de cuando acabe el contest. Si no me equivoco, el fin de semana, viernes o sábado. Bueno, compañeros, espero que haya quedado todo claro.
nos dicen, entiendo que un vector dinámico puede ser más eficiente para resolver situaciones complejas de forma eficiente. En algún caso es mejor usar vectores estáticos, así en qué casos. Bueno, sabemos que hay vectores estáticos y dinámicos. Mayormente sí nos conviene usar un vector estático, porque el agregado y vamos a gastar un poquito de tiempo, pero igual la complejidad es un poco constante, no afectaría porque agregamos. O sea, en sí, cuando ya tienes el tamaño predefinido, te convendría. En mi caso, yo mayormente no utilizo lo que es el int b de tamaño n. ¿Por qué? Porque puedo utilizar un vector. Le digo vector, int, y le doy un tamaño predefinido que yo sé que no voy a cambiar. O sea, depende de tu comodidad. En mi caso, vean, puedo utilizar un vector dinámico como estático y facilitarme lo que es la ordenación. Me puedo decir b.begin y b.end, ya que en un vector estático por defecto, en este caso int b de n, sus iteradores son distintos. O sea, cada uno ve su comodidad, pero mayormente no afecta en la complejidad. Todavía no hemos visto las estructuras de datos que varían de complejidad. Eso lo van a ver el día miércoles. En este caso, las complejidades de cada una de las operaciones que hemos visto hoy, el pop, el top, el front, qué sé yo, el back, todas son constantes. O sea, no varían tanto en la complejidad. Las que sí van a variar de complejidad van a ser las que van a ver el día miércoles. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, voy a estar en el chat unos 30 segundos más. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches.